Hola talentos estén más. Hoy vamos a hablar de un tema esencial y es cómo llevar sus ideas al siguiente nivel empleando prototipos de media y de alta fidelidad. Iniciaremos con los prototipos de media fidelidad. Piénsenlo como un demo o una versión inicial o una versión de prueba de su idea. En el contexto de las Olimpiadas STEM Más Colombia, este es un modelo o una versión que nos permite probar las partes más importantes de su idea de solución, saber cómo se conectan, cómo se relacionan y al final de cuentas saber cómo funcionan o cómo se utilizarían. No es una versión final o muy cercana a cómo debería funcionar su prototipo, pero es una versión que nos da mucha información de cómo podría llegar a ser ese funcionamiento. Por ejemplo, si tienen un filtro elaborado a partir de botellas plásticas, súbanle el nivel y hagan un modelo en acrílico o en PVC, algo que les permita ver las capas del filtro, cómo funcionan y cómo interactúan entre sí. Tengan en cuenta que esta versión de prototipo debe tener una mayor resistencia, debe tener una mayor estabilidad en sus materiales y debe funcionar de mejor manera. Otro ejemplo es, si tienen un sistema de compostaje, piensen en hacerlo modular. Dividan las diferentes etapas del proceso para saber cuál funciona mejor o cuál no lo está haciendo bien. Pueden probar separar diferentes tipos de residuos y evaluar su modelo de compostaje para ver con cuál funciona mejor. Incluyan también sensores, electrónica que les permita conocer las variables que están en su proceso y con esto tomar mejores decisiones y poder mejorar su prototipo. Hablemos ahora de los prototipos de alta fidelidad. Este es un modelo mucho más avanzado de los prototipos de media. Este prototipo se ve, se siente y funciona muy similar a la versión final del producto o de solución que ustedes están desarrollando. Hagan de cuenta que la experiencia de usuario de este tipo de prototipos se parece mucho al escenario en el que la solución ya ha sido implementada y está ampliamente difundida. Por ejemplo, si su prototipo es un sistema de riego automatizado, este en alta fidelidad deberá abrir y cerrar las válvulas que permiten el paso del agua conforme a la información que le suministran los sensores que usted ha instalado en su sistema. Dichos sensores deberán estar montados en una placa de microcontrolador como esta. Ahora bien, si su prototipo busca por medio de un vehículo autónomo sensar la calidad del aire en una zona específica, este deberá transmitir los datos de manera autónoma a la persona que está haciendo el análisis de los mismos. Deberá moverse, transportarse y llegar a los puntos activando sus sensores de manera autónoma y eficiente. Por otro lado, si ustedes están haciendo productos como velas, harinas gaseosas o jabones, deben tener en cuenta aspectos como los colores, las formas, las texturas, los sabores e incluso los olores. También es muy relevante que consideren las variables de sus procesos de fabricación, el pH, la temperatura o el tiempo. Recuerden que los ingredientes que ustedes utilizan para la fabricación de sus productos no deben de tener contaminantes ni ser tóxicos. También es importante que garanticen que cuando una persona interactúa con sus productos, estos no generan ninguna reacción alérgica o reacción negativa. Consideren aspectos como los empaques en los donde lo van a implementar y las tablas de componentes que utilizarán. ¿Qué componentes podemos encontrar en los prototipos de media y alta fidelidad? Bueno, sus prototipos los pueden armar con componentes físicos, electrónicos o digitales. Abordemos cada uno de estos. Los componentes físicos pueden incluir sistemas mecánicos para evidenciar cómo funciona su solución, por ejemplo, poleas, correas, engranajes, incluso motores. Para darle forma a su prototipo, ustedes pueden utilizar materiales comunes, la madera, el acrílico o tal vez impresiones 3D. Cualquier manera de materializar sus ideas funciona. Los componentes electrónicos pueden incluir sistemas integrados de programación y comunicación entre los dispositivos que conforman tu prototipo. Por ejemplo, una protoboard con diversos sensores, componentes LED o incluso un microcontrolador que puede darle vida a tu prototipo. Los componentes digitales son representaciones interactivas que simulan la experiencia real de un usuario al interactuar con una pantalla. Estos pueden ser flujos de navegación o comportamientos dinámicos. Con esto se puede prototipar páginas web, aplicaciones o incluso videojuegos. Recuerden, no se limiten, pueden crear un prototipo que combine varios de estos elementos. La complejidad de su prototipo dependerá del nivel de fidelidad que definan y el detalle que quieran que tenga cada uno de sus componentes. Lo más importante es que siempre se pregunten qué cambios les puedo hacer al prototipo para llevarlo al siguiente nivel. Equipos, estamos en la recta final, ya falta poco. Continúen mejorando su prototipo para alcanzar la meta.